Bienvenidos, buenas tardes. Este es el cuarto coloquio del capítulo América Latina de Ascola, el cuarto coloquio del año y además la última actividad en línea que vamos a hacer este año 2020. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Hoy, como ustedes saben, tenemos un coloquio titulado Actitudes públicas frente a los carteles empresariales. Tenemos el gusto de contar con Umut Aydin, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien va a presentar precisamente su paper. Y también nos acompaña Javier Tapia, quien es consultor y exministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile. Javier va a comentar el paper de Umut. Y quien les habla es Juan David Gutiérrez, director del capítulo América Latina de Ascola. Por aquí sigue llegando gente y los dejaré siguiendo entrar a medida que van llegando. Como ustedes ya saben, pero quienes son nuevos en el formato del coloquio, primero tenemos una presentación. Umut presentará su paper, más o menos se tomará 20 minutos, 25 minutos máximo. Luego Javier comentará el paper por 10, 15 minutos. Le damos la oportunidad a Umut para que reaccione, porque Javier hará comentarios y preguntas. Y luego abrimos el espacio para que ustedes también tengan la oportunidad de interactuar con Umut y con Javier. Eh, es, espero que el evento dure más o menos una hora. Entonces, sin más, Umut, te invito entonces a que te presentes primero. Ya dije que eres profesora de la Universidad Católica de Chile, pero si quieres cuéntanos un poquito más de ti, y de aquí en adelante tienes todo el espacio para presentar. Muchísimas gracias. Excelente, Juan David, muchas gracias. Antes de empezar, quiero agradecer realmente a Juan David por organizar todo y también a Javier por aceptar comentar sobre el paper. Mi nombre es Umut Aydin y soy profesora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Soy una cientista política, no soy abogado o economista, así que eso creo que es información importante. Así que mi perspectiva es más de ciencia política. Y eso este paper, esta charla que voy a dar, se basa en un proyecto sobre la difusión de políticas, medidas anticarteles. Fue financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile, y ya cerré ese proyecto en marzo de este año, pero sigo publicando cosas relacionadas. Perdón, hay mucho ruido acá afuera, no sé si se escucha, pero Tranquila, así que sigue adelante. Tú te ya, oyes perfecto. perfecto. Así que voy a presentar este paper que es sobre las actitudes públicas frente a los cárteles empresariales en Chile. No sé si vieron el paper o si quieren ver el paper luego y no tienen acceso, me pueden enviar un correo acá en la portada del PPT. Tengo mi correo electrónico. Así que si necesitan acceder al paper, me pueden avisar por email y yo les mando. El paper parte de una observación, y el proyecto también, el proyecto más general, parte de una observación que es la difusión relativamente rápida de medidas de políticas anticarteles en el mundo, en distintos países del mundo, a partir de los 90. Y cuando digo medidas anticarteles, estoy hablando de políticas, programas como por ejemplo leniency, o lo que llamamos delación compensada en Chile, clemencia en otros países, que la posibilidad para las autoridades de eximir totalmente o parcialmente una empresa, una persona que informe a las autoridades de la existencia de un cartel y provee información. También hablamos de facultades intrusivas para las autoridades de competencia, como facultades como la posibilidad de realizar allanamientos, intercepción de comunicaciones, etc.
Y también algunos países introdujeron en esta época o fortalecieron si ya tenían sanciones criminales a los individuos como gerentes de una empresa que fueron involucrados en una colusión, en un cartel. Mi observación entonces era que a partir de los 90 estas políticas, medidas fueron adoptados en diferentes partes del mundo. Y con eso también se puede observar el surgimiento de un consenso transnacional entre élites, en particular, por ejemplo, las agencias de competencia, los expertos, abogados, economistas, organizaciones internacionales como la OCDE o la Red Internacional de Competencia, etc. Un consenso entre estos actores que los carteles o la colusión es el atentado más grave contra la libre competencia y que tiene que ser lidiado, tiene que ser priorizado por las agencias de competencia. Así que también podemos ver el surgimiento de un consenso entre las élites. Por ejemplo, eso se ve en Estados Unidos, un fallo de la Corte Suprema hablaba de carteles as the supreme evil of antitrust, o Mario Monti, ex comisionado de competencia de la Comisión Europea, hablaba de carteles como cancers on the open market economy. Pero hay muchas otras citas de este tipo también en América Latina. Muchas autoridades, expertos estaban de acuerdo de que los carteles son un problema importante y deben ser fiscalizados, detectados. Y con eso, ese consenso, también surgió una preocupación entre los expertos y las expertas si la sociedad compartía este consenso que más o menos surgió entre élites, si la sociedad también tenía un reproche moral, una condena hacia los carteles, si existía una norma social contra la colusión, en particular en las sociedades que, por ejemplo, recientemente han endurecido sus sanciones, sus capacidades de detectar y sancionar la colusión, etc. Así que, y una preocupación de que no existía ese tipo de consenso en la sociedad. Sí existía eso entre las élites, pero probablemente no entre la población, la sociedad en general. Que la sociedad no percibe la colusión como un delito, como un problema grave. Y eso es como el punto de partida de este paper, ese debate. Y quiero también hablar muy brevemente por qué importan, si existen normas sociales en la lucha contra la corrupción, o sea, por qué importan las normas sociales sobre este tema. Hay varias razones. Una es que el apoyo político, el apoyo social son claves en realizar cambios legislativos que endurecen las leyes anticarteles. Sin un consenso político o sin apoyo político es difícil que, por ejemplo, los legisladores pueden cambiar reglas, leyes para endurecer las sanciones contra carteles, y tampoco su implementación funcionaría bien sin el apoyo político y social. Por ejemplo, el apoyo político significa más recursos, más dotación de recursos para agencias de competencia y más cooperación y coordinación entre diferentes órganos del Estado. Así que una razón por qué creemos que es importante que exista ese consenso, esa norma social, es que es importante para hacer cambios en leyes y su implementación. También son importantes las normas sociales por el tema de cumplimiento con las normas. Muchos expertos dicen que las normas sociales, o sea, cómo se percibe la colusión en la sociedad, es una presión importante, o sea, dentro de la sociedad, dentro de grupo de empresarios, etcétera. Si la colusión se percibe como algo normal,
o algo, un delito, un grave atentado al funcionamiento del mercado, eso importa en su cumplimiento voluntario con las normas. Incluso puede llegar a ser más importante de la existencia de sanciones duras, por ejemplo, en las leyes. También hay otro aspecto de las normas sociales. Se dice que las actitudes de los jueces, en particular su disponibilidad, su voluntad, por ejemplo, de imponer sanciones duras a los que coluden, dependen o reflejan por lo menos una parte las normas sociales sobre este tema. Y finalmente hay varias preocupaciones con respecto a, por ejemplo, criminalización o delación compensada, etc. La preocupación acá es, por ejemplo, con delación compensada, es que eso puede percibir como algo injusto, ¿cierto? Si una empresa o un individuo parece escapar justicia al delatarse y proveer información, no reciben, no le imponen sanciones muy duras, o sea, o totalmente la eximen de sanciones. Eso puede percibir como injusto y eso da como, o sea, puede hasta socavar la legitimidad de la política de los regímenes de competencia. Así que eso también es una preocupación si existe existe un apoyo o no a la delación compensada dentro de la sociedad. Entonces, eso es el punto de partida de este paper, las normas sociales contra la colusión, si existen o no. Y mi paper, mi investigación se enfoca en Chile, pero existen algunos otros estudios sobre este tema en la literatura. Son pocos igual, pero existen. Encuestas de este tipo preguntando por actitudes hacia la colusión o sanciones, etc., se ha hecho en Gran Bretaña, en Estados Unidos, Alemania, Italia, Australia, en Grecia con un muestreo bastante pequeño, y también en Francia en 2017. Y en esta tablita pueden ver los resultados que más o menos son comparables, o sea, la manera de preguntar fueron comparable, así que los resultados también podemos comparar. Y estos resultados muestran que en general alrededor de 75 más o menos por ciento de los encuestados en estos países piensan que la fijación de precios, la colusión para fijar precios es algo dañino, daña a los mercados, a los consumidores. Sin embargo, alrededor de un cuarto de los encuestados, por ejemplo, apoyan a sanciones criminales, sanciones penales, y eso es, o sea, más bajo en Reino Unido en 2006 con 11%, y lo más alto llega a 36% en Estados Unidos, que es una jurisdicción con una larga trayectoria de tener imponer sanciones criminales, o sea, penas de prisión a los coluders. Así que el apoyo a sanciones criminales en general es bajo. Y en general, cuando preguntaron a la gente sobre delación compensada, el apoyo o sea, no es muy alto en varios países, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Australia, alrededor de 25-30%, y en otros países un poco más, pero apenas llega a la mitad de los encuestados que dicen que están de acuerdo con que las autoridades puedan eximir los delatores de sanciones. Así que los resultados muestran que aunque los públicos entienden que la colusión es dañina, no están a favor de sanciones muy duras como sanciones criminales, y tampoco apoyan mucho la delación compensada.
sí, y yo quería hacer algo similar en Chile para identificar, para explorar las actitudes públicas hacia la colusión en Chile. Solo para un breve background, en Chile se introdujo el programa de delación compensada en 2009 y facultades intrusivas se otorgaron a la Fiscalía Nacional Económica en 2009 también, con este mismo cambio en la ley. En 2016 se introdujeron sanciones criminales y más recientemente hay un proyecto de ley que contempla un programa de whistleblowers, incentivos adicionales para gente para que se delaten, que proveen información sobre un cartel. Así que realicé una encuesta en Chile preguntando a la gente de sus opiniones, actitudes hacia la colusión, las sanciones que existen en el sistema chileno para las empresas y los individuos que se coluden, etc. La encuesta hice el año pasado, en agosto-septiembre de 2019. De hecho, justo antes del estallido social, por suerte habíamos cerrado la encuesta justo antes del estallido social del año pasado en Chile. El diseño del cuestionario, o sea, la secuencia de las preguntas, etc., fue inspirado por encuestas hechas antes por Stepan y en Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, y por Wheaton Wells y su equipo en Australia en 2010, así que, o sea, para poder comparar un poco los resultados de Chile con otros países, hice algo bastante similar en términos de preguntas. Y el tamaño del muestreo casi alcanzó a 2.000 respuestas. La tasa de respuesta era el 10%. Y hice la encuesta online, de modalidad online, que obviamente como un método de encuestas tiene varios problemas, en particular con respecto a la representatividad de los encuestados, porque sabemos que algunos grupos tienden a responder más encuestas que otros, y además, si es una encuesta online, obviamente la gente más joven, la gente que tiene más años de educación, etcétera, van a tener más tendencia a responder. Así que hay algunos problemas de representatividad en el muestreo, pero introdujimos algunos pesos para corregir la subrepresentación de estos grupos, por ejemplo, por edad, región, género y en parte por educación, el nivel de educación. La encuesta tenía varios ejes. La primera parte era sobre cómo se deben definir los precios en el mercado. Preguntamos a los encuestados por ese escenario. A veces algunas empresas se ponen de acuerdo entre ellas para fijar el precio de un producto. ¿Con cuál de las afirmaciones está usted más de acuerdo? Ciudadano A dice que las empresas deben determinar sus precios por sí solas, independientemente de otras empresas. Y ciudadano B dice que las empresas deben ser libres. Perdón. No dijimos que son dos personas distintas, sino solamente dimos estas dos opciones. Y 92% de los encuestados dijeron que las empresas deben determinar sus precios por sí solas, independientemente de otras empresas. Y solo 8% respondieron que las empresas deben ser libres, pueden determinar sus precios junto con otras empresas si así lo quieren. Y en una pregunta que sigue, preguntamos, 3 almacenes en su barrio se ponen de acuerdo en los precios que cobrarán a sus consumidores, y A dice que eso es bueno para los consumidores porque asegura precios similares y elimina la necesidad de visitar cada uno de los almacenes para encontrar el mejor precio. Y B dice que eso no es bueno para los consumidores porque podría resultar en precios más altos. Y acá preguntamos si están más de acuerdo con A o B.
Y resulta que la gran mayoría, en total 47% están muy de acuerdo y 40% de acuerdo con la opción B. Así que en total 87% están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que los consumidores, o sea, si los almacenes se juntan y ponen de acuerdo en los precios, eso podría resultar dañino, o sea, eso podría tener un efecto en los precios. Luego, preguntamos una serie de preguntas para explorar las actitudes que tenían la gente hacia la colusión. Por ejemplo, preguntamos sobre sanciones. ¿Cuáles son las sanciones más adecuadas para las empresas que se coludan? Y acá sale como 81% dicen que compensación es una sanción más adecuada, 52 dicen que se puede clausurar, o sea, se debe clausurar la empresa por un periodo, solo 24% dicen que multas a beneficio fiscal son son las sanciones apropiadas. Y después un 18% dice que hay que publicar, incluir esa empresa en la lista de infractores del CERNAC, del Servicio Nacional de Consumidor, y algunas otras respuestas, o sea, abiertas a esa pregunta. Obviamente lo interesante es que, o sea, multas, que es la sanción más común para la colusión, solo 24% de los encuestados mencionan eso. Y podrían elegir más de una opción, por eso la suma no es 100%, o sea, varios mencionaron más de una opción, hasta 3 opciones podrían elegir. Luego preguntamos la misma pregunta para individuos: ¿cuáles son las sanciones más apropiadas para los individuos, como los gerentes de una empresa, que se coludan? Y los resultados son bien interesantes. 73% dicen que penas de prisión son la sanción más adecuada. 60% dicen que deben ser inhabilitados de ejercer cargos públicos. 48% dicen que multas personales son adecuadas. Luego 27% inhabilitación de postular a subsidios o bonos del Estado. 24% incluirlos en la lista de infractores, etcétera, etcétera. Y hay como de nuevo una opción abierta, otra, y varias respuestas mencionan todas las sanciones posibles, todo lo que está en la lista, etcétera. Pero es bien fuerte el tema del apoyo a penas de prisión entre los encuestados. Recuerden que en otras encuestas en otros países, 36% era la tasa más alta de apoyo a sanciones penales en Estados Unidos. Luego preguntamos si se impusiera una pena de prisión, ¿cuál debe ser la pena máxima? Y acá el 42% dicen que entre 1 y 5 años y el 28% dicen penas entre 5 y 10 años, y hay un porcentaje menor pero significante de gente que piden más de 10 o 20, incluso 20 años de penas de cárcel. Luego también, para poder entender un poco la comparación entre diferentes delitos o diferentes ofensas económicas, preguntamos para cada uno de los comportamientos abajo, elija si piensa que es más grave, igual grave o menos grave que coludirse para fijar precios. Y lo que sale acá, o sea, lo que es interesante desde mi perspectiva, es que las 3 respuestas que tienen más igual de grave que la colusión son evasión de impuestos, que una empresa manipule sus finanzas con el fin de pagar menos impuestos;
con 69%, con 67%, o sea, robo, que una persona robe dinero a otra, o estafa, con 71%. Y, o sea, puedo interpretar eso como que esas son las ofensas, las conductas que a la gente más les parece similar a la colusión. Y eso, de hecho, es interesante porque muchas veces también ese consenso entre élites, etcétera, de que hablaba antes, muchos de ellos también mencionan, por ejemplo, robo, o sea, colusión es robo por gente con cuello y corbata, etcétera. Ese discurso parece que la gente también aceptan este discurso. Luego preguntamos un par de preguntas sobre delación compensada o clemencia. Y en la primera pregunta dimos una situación hipotética. 5 empresas se ponen de acuerdo en subir sus precios. Una informa de esto a las autoridades a cambio de una garantía que la empresa no sea sancionada. Las otras son luego sancionadas con multas. Las 5 empresas fueron igualmente culpables de colusión, pero las autoridades no habrían detectado y sancionado el acuerdo si el gerente de la empresa no lo hubiese reportado a las autoridades. Y luego preguntamos si están de acuerdo o no con la afirmación, con la siguiente afirmación. Las autoridades hicieron lo correcto en ofrecerle a esta empresa una exhibición total de sanciones. Y acá podemos apreciar que más de 40% está 22% están muy desacuerdo con la decisión de las autoridades y 41% están en desacuerdo. Así que hay como un rechazo de esa decisión de las autoridades de eximir la empresa de sanciones y solo el 23% entre de acuerdo y muy de acuerdo con la decisión de las autoridades. Finalmente, con respecto a la delación compensada, también preguntamos con una situación concreta, mencionamos el caso de farmacias, la colusión de farmacias, y explicamos un poco que las autoridades demandaron a Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Sarcobrand por colusión de precios. Y Farmacias Ahumada se comprometió a entregar información que ayudó al caso, lo que significó una multa de $1 millón. Las otras empresas recibieron una multa de $20 millones cada una. Y preguntamos si están de acuerdo, las autoridades hicieron lo correcto en ofrecer a Farmacias Ahumada una rebaja de sanciones. Y acá lo que es interesante es hay un poco menos rechazo, hay menos gente que dice que están en desacuerdo o muy desacuerdo, 16% muy en desacuerdo y 33% en desacuerdo. Así que una leve mejora en la actitud, en el apoyo a delación compensada. Eso, o sea, no puedo decir qué es lo que influyó esa opinión un poquito más favorable en este caso concreto. Puede ser que, o sea, cuando los encuestados ven ese caso concreto y cómo, o sea, la decisión de delatarse de Farmacias Ahumada ayudó al caso, etcétera, quizás eso fue gatilló una reacción un poco más favorable, o en este caso hay una rebaja en sanciones en vez de una exhibición total, eso puede ser. O también habían algunas preguntitas entre estos dos casos y eso, alguno de estos también tengo el sospecho de que podría haber influido la respuesta a esa pregunta. Pero es interesante, o sea, de hecho cuando diseñamos la encuesta yo pensaba que con este caso concreto mucha más gente va a rechazar la delación compensada y ocurrió lo contrario, así que también era fuera de mis expectativas el cambio de opinión, un mejora de opinión hacia la delación compensada. Y para terminar, el último eje es el conocimiento y confianza en el sistema. Preguntamos cuáles son las instituciones encargadas de perseguir y sancionar la corrupción en Chile y acá el 66% conocen correctamente la Fiscalía Nacional Económica y el 56%
conocen el Tribunal de la Defensa de Libre Competencia. Así que, y eso, o sea, no hay resultados comparativos en muchos de otros países. Solo en Francia, en 2017, cuando preguntaron, el 60% de los encuestados habían reconocido la autoridad de competencia de este país. Así que comparado con Francia, por ejemplo, comparado con esa encuesta, hay un poco, o sea, más gente conoce la fiscalía, por ejemplo, y casi igual que Francia, o sea, un 56% conoce el tribunal. También preguntamos si conocen algún caso donde las autoridades persiguieron y sancionaron empresas que se pusieron de acuerdo para fijar precios, y el 80% mencionaron el caso de la corrupción de papel higiénico, 36% farmacias, 31% pollos, 5% otros casos y 2% el caso de supermercados. Y no me acuerdo ahora, pero hay un porcentaje que mencionaron los tres primeros: papel higiénico, farmacias y pollos, todo junto. También preguntamos qué tan probable cree que se aplican sanciones a las empresas que se coluden en Chile. Eso para entender un poco si la gente tenía confianza en la institucionalidad, en el régimen de libre competencia. Y acá sale que 36% cree que es muy poco probable y 40% piensa que es poco probable que se apliquen sanciones a las empresas que han incluido en prácticas colusorias. Y solo en total 20% dice probable y como 4% dice muy probable. Así que no hay mucha confianza en la capacidad del sistema de perseguir y sancionar la colusión. Y también luego eso que no está en el paper, preguntamos cuál es la razón principal por la que usted cree que las empresas que se coluden no sean sancionadas, y eso fue una pregunta abierta, así que y 1.500, o sea, hay un total 1.500 respuestas a esa pregunta y todavía no he tenido el tiempo de analizar, sintetizar estos resultados, pero solo muestro algunas respuestas a esta pregunta. Por ejemplo, una respuesta que sale, o sea, no en los mismos términos, pero bastante similar, porque las empresas son de los mismos que legislan y por eso las sanciones son mínimas o terminan indultadas. Así que hay mucha desconfianza, o sea, mucha gente dice que son todos la misma gente o son conectados, vinculados, así que las empresas salen sin sanciones. Porque en este país la justicia no es ciega y siempre exonera al poderoso. También mencionan falta de fiscalización o baja fiscalización en el sistema. Interesantemente, se menciona, por ejemplo, que las empresas grandes tienen buenos abogados y un montón de abogados, y eso dificulta la imposición de sanciones porque saben cómo protegerse. Y también eso es interesante, no logran comprobar la colusión y la empresa sale limpia, o sea, la dificultad de comprobar la colusión también, o sea, pues, algunos reconocen esa dificultad. Muy brevemente, las conclusiones: el público chileno comparado con otros países tiene relativamente alto conocimiento de los daños que la colusión pueda causar, apoyan sanciones duras para las empresas y los individuos, piensan que la corrupción es comparable a la evasión de impuestos, el robo y la estafa, y la mayoría está en desacuerdo con la delación compensada. Y, o sea, en el paper hablo un poco de qué puede explicar la presencia o o sea, qué tan fuerte es esa norma social contra la colusión en Chile. O sea, menciono, creo que es importante entender, obviamente, en Chile y en América Latina en general, la desigualdad y el resentimiento que la gente siente con respecto a esa desigualdad, la sensación de que los ricos y los poderosos abusan de su poder económico y político. Eso creo que genera una reacción de este tipo a las empresas, a los empresarios, en particular las empresas grandes.
Y además, o sea, en los últimos 10, 15 años han salido muchos casos emblemáticos de colusión, por ejemplo, la colusión de farmacias, que mencioné antes, la colusión de papel higiénico, y estas fotos son en mi barrio, o sea, es muy común, por ejemplo, ver graffiti contra la colusión o tiendas independientes pequeñas que dicen que o sea, que enfatizan que son independientes y no coludidos, etc. Pero hay mucho interés, o sea, ha existido mucho interés con respecto a estos casos y también eso genera, o sea, no solo colusión, pero también corrupción y otros casos de crimen de cuello y corbata, genera esa sensación de que las empresas grandes, o sea, no se puede confiar en ellas, abusan de su poder, etc. Creo que también eso realmente, o sea, las encuestas de otros tipos también muestran que hay una baja confianza a empresas grandes y a los empresarios. Así que creo que eso también juega un rol en sus actitudes, en las actitudes de la gente hacia la corrupción. Y yo voy a terminar con eso, ese comentario, y dejo la palabra a Javier y Juan David. Umut, excelente presentación, muchísimas gracias. Realmente es muy interesante el trabajo que hiciste. Como comentamos al comienzo, la investigación empírica en estas materias a veces no llega en América Latina, por lo menos, y por eso celebro muchísimo que te hayas aventurado a meterte en la política y en derecho a la competencia de Chile. Y espero además, estamos comentándolo antes, que encontremos financiación para replicar esto en diferentes países de América Latina, porque realmente los hallazgos son supremamente interesantes y con implicaciones prácticas, como mencionabas, por ejemplo, para los programas de delación. Entonces, yo tengo preguntas, pero por supuesto que vamos a dejar que primero Javier Tapia reaccione a tu documento, y mientras tanto aprovecho para invitar a las personas que nos están escuchando que empiecen a escribir sus preguntas en el chat, pues después de que Umut haya tenido la oportunidad de reaccionar a los comentarios de Javier, pues vamos a abrir la oportunidad de que ella también responda a sus preguntas. Entonces, Javier, adelante, por favor. Bien, muchas gracias Juan David, muchas gracias Umut, además. Primero, a ver, voy rápido porque, bueno, hablo rápido, pero fuera de eso, porque además mejor hacer preguntas, ¿no? Felicitaciones por el approach, primero. Yo algo que se lo vengo diciendo a Umut hace mucho rato pucha, me dio la súper buena oportunidad de haber conversado mucho con ella antes de este paper. En cuanto a la encuesta, yo me di cuenta lo difícil que era hacer este tipo de trabajo. Algo que no es muy común para nosotros los abogados y vaya, si es difícil. Entonces, doble felicitaciones a Umut y ojalá le resulte esto, o le resulta a cualquiera, digamos, hacer un poco más de estos estudios comparados y tener un poco más la visión de Latinoamérica. Yo creo que hay varias cosas que pueden ser distintas, pero hay muchas, como siempre, que pueden ser harto comunes. Quiero enfocarme en dos cosas, en dos grandes temas. Quiero, el primero, una nota de preocupación de lo que viene de acá, de lo que sale de acá. El segundo, una nota como de incredulidad de lo que sale de acá, de los resultados más que nada. No hay mucho que decir del paper mismo. La preocupación viene por el temor a que esto refleje una suerte de victoria pírrica, ¿no? O sea, básicamente todos felices por el reconocimiento que tenemos de los carteles, todos felices por que la gente tiene una sensación de que en realidad los carteles son algo terrible y son el gran mal de la competencia, como bien decía Umut, que ha venido siendo el consenso entre los expertos en materia de competencia, desde por lo menos los años 90, yo creo que quizá incluso un poquito antes en algunas partes, pero al menos desde los años 90 ese es el consenso efectivamente. Y la pregunta aquí es si efectivamente no estaremos un poco predicando entre conversos, ¿no? Ese un poco. Respecto de las sanciones, como les digo, ¿cuál es mi preocupación? Primero, lo que denota la encuesta es nuestro gusto por el garrote, ¿no? El garrotazo en lo inmediato en materia de sanciones. Como ella bien decía, esto refleja un 36% en Estados Unidos de preferencia por las sanciones tipo penal versus un 80% en Chile. O sea, esto es muchísimo más alto de lo que nos gusta acá la sanción penal.
no solo la sanción penal, además entre las más altas, si ustedes miran el paper, lo que está ahí entre las más altas preferencias del público por el tipo de sanciones, son sanciones del tipo disolvamos la empresa. Son sanciones del tipo ¿qué compensación tenemos nosotros como consumidores? Las multas van más abajo, ¿no? Las multas van por lo menos en un cuarto lugar, un tercero o cuarto lugar, pero no son las sanciones en términos amplios, y a todo esto le llamamos sanciones. Lejos la número uno es la compensación. ¿Cómo voy yo aquí? Y esto quizás nos habla un poco del poco éxito que están teniendo las mismas autoridades, que solo tienen como herramienta las sanciones y que básicamente se limitan en general también a imponer sanciones. Esto no es raro tampoco, ¿eh? Cuando uno analiza la literatura en materia de Law and Economics, el Law and Economics, hay trabajos que dicen, bueno, la sanción, la multa, perdón, es la sanción más eficiente. Entonces, claro, dentro de este contexto de nuevo, de predicar entre conversos, de conversaciones entre expertos, claro, la multa se puede presentar como una alternativa súper viable y eficiente y eficaz, y pongámosle todos los apellidos que queramos, pero cuando le preguntamos a la gente, dice, no, queremos algo más duro. Puede reflejar entonces poco éxito de nuestros propios sistemas o poco éxito de nuestra propia política sancionatoria. Pero puede reflejar también algo que es peor, que es básicamente lo constreñidos que estamos por el abanico de sanciones en Latinoamérica en general. Y aquí yo creo que esto sí se aplica a Latinoamérica en general. Nosotros estamos muy acostumbrados a la zanahoria y el garrotazo. Cuando uno mira la misma encuesta en Inglaterra, por ejemplo, la llamada disqualification orders, esto de que uno no puede seguir siendo director, por ejemplo, en la misma, no solo en la misma compañía, sino que en cualquier compañía de la misma industria, tiene un lugar mucho más alto en las preferencias. El naming and shaming, que le llaman los gringos, ¿no? Esto de mostrar quién fue el infractor, tiene una preferencia mucho más alta en esta materia. Y todo lo que nos enseña la literatura en materia de sanciones es que, especialmente esto del responsive regulation, ¿no? de Braithwaite y Ayres, esto es básicamente, esto debería ser piramidal, y donde el Big Gun, las sanciones más altas, las sanciones más potentes deberían ser para pocos casos, y los casos más graves, que están arriba en la punta de la pirámide. Bueno, esto nos dice que no, porque a la gente lo que le gusta, por lo menos en Chile, es inmediatamente el garrotazo. Hemos sido malos en enseñar que el abanico de sanciones y que la forma de castigar puede ser de otra manera, y que los efectos reputacionales, por ejemplo, pueden llegar a ser bastante más graves, por ejemplo, porque bajan las acciones, pueden ser bastante más graves que lo que es una pena, por ejemplo, de disolución o una pena de cárcel en ese sentido. Yo no sé, y esto también lo dejo como duda, cuánto de esto no refleja el hecho que los casos más conocidos sean los casos que más le llegan a la gente. De nuevo, hablamos de las multas del papel higiénico, de la colusión del papel higiénico, de la colusión de las farmacias, de la colusión de los pollos. Ustedes saben que toda Latinoamérica tiene casos pollo, Estados Unidos también tiene casos pollo, es parte importante de la dieta, ¿no? Latinoamericana. Entonces, claro, cuando uno piensa en esos casos, sí, la gente se pone ansiosa, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo me compensan por todo esto? Pero cuando nosotros vemos en Chile que en realidad los casos, también tenemos casos en materia de asfalto, que también tenemos casos en materia de naviera, que también tenemos casos en materia de... tuvimos una colusión del ceviche, ¿no? Que es un alimento de Perú y Chile así muy común, ¿no? Claro, la gente no lo ve, y ahí no sé si van a pedir cárcel, ahí no sé si el primer approach a la sanción va a ser inmediatamente la cárcel, que desarme la empresa, etc. Entonces, ¿cuánto tiene que ver esto un poco, la reacción por la sanción tan dura frente al caso que me toca tan de cerca? Eso como punto uno del garrote. Después, como también en materia de sanciones, esto de que nos guste mucho la sanción bien terrible, bien dura, hay poco reconocimiento de lo bueno. Lo que pide la gente es compensación en general. Y aquí en Chile ha habido por lo menos un par de casos de compensación. Y se pagaron alrededor de 7.000 pesos, que debe ser unos $10 a cada persona, más o menos, por la colusión del papel higiénico. Claro, todo el mundo dice qué porquería que me pagaron $10 por estos tipos que se coludieron durante años y ganaron tanta plata. Pero nunca habían habido compensaciones. Entonces, y esta empresa compensó, además en este caso, compensó de manera voluntaria. Y se gastó un platal, o sea, si usted lo multiplica por el número de personas, claro, efectivamente ganaron millonadas, etcétera, etcétera, pero tampoco somos capaces de reconocer por lo menos que hubo alguien que cambió de actitud. El compañero en la colusión no ha pagado un peso hasta el día de hoy en compensación. Entonces, claro,
yo entiendo, y entiendo que es poco, yo entiendo que la compensación parece magra, yo entiendo que la compensación puede ser pequeña, pero al menos démosle un puntito, porque esto también no podemos vivir de reclamo, ¿no? Hay que empezar a reconocer un poco, tenemos que ser un poquito más fraternales en eso, entre comillas, sin defensa, por supuesto, de ningún coludio. El policy en general se enfoca en el garrote, eh, por esta misma reacción. Y como el policy se enfoca en este garrote, de hecho el fiscal económico aquí en Chile ha dicho que uno de sus objetivos próximos es encontrar un caso donde haya cárcel, digamos, donde haya posibilidad de cárcel, un cartel tan duro donde haya cárcel, porque si no el sistema se nos va a ir a la paila, como decimos por acá. Entonces, básicamente, si hay poco reconocimiento de lo bueno, es difícil hacer una política que diga, bueno, reconozcamos esto, porque en realidad lo que está pensando la gente es, no, vamos al garrote, y por lo tanto la autoridad tiene que reaccionar el policy frente a eso, y este es un círculo un poco vicioso en ese sentido. Esto refleja muy bien lo que dice, como tercer punto, digamos, esto refleja muy bien lo que decía Umut, de que el problema es más amplio, el problema es un problema anti-élite. Anti-élites total, o sea, esto es la élite y las comunidades chicas, esto es el problema de la desigualdad, que quizás no es desigualdad económica, es una desigualdad ante la ley, digamos, esto es un reflejo que va como secundario necesariamente a la desigualdad económica, dice mucho de cómo estamos viendo la sociedad hoy día. Esto también es latinoamericano, esto no es solo un problema chileno, esto si uno ve lo que está pasando hoy día en Perú, lo que ha pasado en Colombia, esto es un problema muchísimo más amplio y cuánto puede hacer una autoridad de competencia frente a algo así, frente al castiguemo. Esto se nota mucho en el paper de Umut, en el reconocimiento, en el poco reconocimiento en leniency. En el caso, de nuevo, por citar solo una, ¿no? El caso de Inglaterra, cuando uno miraba la encuesta inglesa, dice el reconocimiento en leniency es weak but significant. Entonces es súper débil, pero es significativo. Hay un reconocimiento en leniency. Pero aquí no. Aquí tenemos un 80% de gente que están súper en desacuerdo con que alguien no pague nada. Y probablemente en el otro caso bajaron porque algo pagó, digamos. O sea, aquí lo que queremos es que la gente pague. Entonces está esta sensación de que no solo que el crimen no paga, sino que el crimen de cuello y corbata no paga, digamos. Y esto quizás también está reflejando una cosa que es un cambio en lo que hemos hablado siempre entre conversos, entre expertos, que es qué valor está detrás de la competencia. Quizás lo que queremos es el comercio más pequeño, quizás lo que queremos es mayor posibilidades de elección y no necesariamente una eficiencia tan a rajatabla. Tenemos una vuelta al valor de lo pequeño hasta cierto punto. Y esto es bien zigzagueante, ¿no? A veces, claro, lo pequeño es más caro, entonces no nos gusta lo pequeño, pero nos gusta la elección. Esta es la gran pregunta del antitrust de hoy día y la que probablemente ha sido siempre, que estuvo escondida durante algunos años, pero esa es la pregunta del antitrust en general. Y probablemente hoy día estamos un poco volviendo a eso porque nos fuimos demasiado en el desbalance, nos fuimos demasiado hacia el lado de la eficiencia y probablemente dejamos de lado este valor por la elección. Ese es mi primer punto, como esta preocupación en realidad de qué es lo que refleja estos resultados, este temor a que sea una victoria pírrica, digamos, que lo único que nos está reflejando es que nuestro sistema tampoco anda tan bien. Y después tengo un tema con la incredulidad, en realidad este es mi segundo comentario de incredulidad. La gente dice, no, aquí yo reconozco que los precios tienen que ser puestos de forma independiente, ¿no? Yo tengo que hacer mi pricing independiente, una de las primeras preguntas y de lo primero que sale. Y probablemente, claro, uno se pregunta cuán independiente es eso de verdad cuando uno le empieza a preguntar a la gente, si uno tuviera la oportunidad de preguntarle cuán independiente, qué es lo que es independiente. Con cuánta información tengo yo del otro para tomar mi propia decisión independiente, digamos, y ese es un problema básico de la independencia, ¿no? ¿Cuánta independencia tengo, cuánta información tengo del otro? Esto es propio de Latinoamérica. O sea, yo dudo de esta independencia con los niveles de comercio informal que tenemos en Latinoamérica, y probablemente en Chile son harto menores que en el resto de Latinoamérica en general, con el problema que tenemos de mercado segmentado, con el problema que tenemos de que los mercados son pequeños y para ciertos grupos de la población, lo que ya hablábamos de la élite. Ahí hay un tema de que uno duda al menos de que esto sea muy verdad. No, si los precios tienen que ser independientes. Claro, el precio del otro. Cuando me toca a mí, cuando yo soy comercio chico, probablemente tengo cierta inclinación a conversar. No, esto no me pasa a mí, esto no me toca. Y esto es un poco de cuánta cultura de competencia tenemos en Latinoamérica, y yo creo que es bien poca. Yo creo que si extendiéramos este survey un poco al whistleblowing, por ejemplo, a la posibilidad del soplón, ¿no? Estas normas de soplonaje, déjenme llamarlo así, que
que se han implementado, por ejemplo, en Perú, que estamos pensando implementar en Chile. Culturalmente, no sé cuánto valor hay ante ello, quizás nos va a servir incluso para cambiar un poco la cultura, pues de taparnos un poco las cosas que nos pasan. Ujú. Y esto aquí, con esto quiero terminar, para hacerlo bien corto, digamos, esto tiene que ver un poco con cuánto el que está bien al final del paper y que lo encuentro súper, súper rescatable, cuánto el soporte a los mercados en general que tenemos en Latinoamérica. No está hecha la pregunta de esa forma, pero eso es lo que subyace un poco. ¿Cuál es el soporte a los mercados que tenemos por acá? ¿Es posible este soporte a los mercados o es simplemente queremos castigo independiente del sistema económico que tengamos? Quizás, y en esto yo creo que quizás hemos equivocado los expertos un poquito el mensaje, ¿no? El mercado lo hemos tratado como una instancia muy de intercambio, muy técnica, y quizás no estamos traspasando el mensaje al estilo Amartya Sen, ¿no? El mercado es lo único que nos genera una cierta igualación, ¿no? El mercado es la única parte donde somos libres, ¿no? De verdad, para elegir. Y ese sentido de mercado como liberador, como igualador hasta cierto punto, en un sentido particular de igualdad, ¿no? Pero como igualador, ese mensaje nunca lo hemos dado y nunca lo han dado las autoridades. Y el mensaje, y aquí vuelvo con lo del principio, termino con el círculo, digamos, el mensaje técnico siempre ha sido la colusión es el cáncer, la colusión es lo terrible, sí, pero en nuestra sociedad latina, ¿será eso tan así? ¿No tendremos que ponerle un poquito más de ojo a los abusos? ¿No tendremos que ponerle un poquito más ojo a las entidades que son, digamos, que tienen poder de mercado demasiado grande, que tienen demasiado poder de mercado, que tienen posición de dominio? A lo mejor el mensaje ha sido un poquito desbalanceado en ese sentido. Y hoy día hay un montón de cosas chicas en que efectivamente los mercados podrían funcionar mejor con una intervención de las autoridades sin necesariamente pegarles palo a las empresas, sin necesariamente buscar responsabilidad, digamos, sino que con pequeñas intervenciones de decir, oiga, usted no lo haga más. Y ahí puedo pensar en miles del día a día que son casos de abuso y no de colusión. Estoy pensando en ciertos descuentos que todo el mundo sabe, descuentos retroactivos que todo el mundo sabe que son anticompetitivos. Bueno, ¿por qué la autoridad no dice simplemente deje de hacerlo? ¿Para qué buscamos el castigo? Deje de hacerlo. Y yo creo que esa sensación terminaría mucho más rápido, esta sensación de que esto está funcionando mal. Termino con eso, termino valorando de nuevo lo del paper. Creo que lo mejor que puede tener un paper es generar nuevas preguntas para seguir trabajando. Y en eso creo que aquí la nota es muy alta, como ya lo dijo Juancho, digamos, aquí hay mucha tierra para picar, digamos, para sembrar, y ojalá salgan frutos de esto, de ustedes, de nosotros, de cualquiera de los que quieran meterse en estos temas. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tus comentarios. Yo tengo muchos comentarios también a propósito de tus comentarios, pero vamos a primero dejar a Umut que reaccione. Umut, seguro tienes mucho que contarnos. Por favor, sigue adelante. Sí, muchas gracias, Javier. De hecho, Javier es una de las personas que más me ha ayudado con este paper, con la encuesta. En particular, ha revisado 1000 veces la encuesta en su totalidad, todos sus detalles, las preguntas, etc. Así que agradezco de nuevo públicamente tu contribución a ese proyecto. O sea, tus comentarios son muy, muy buenos. O sea, algunas cosas que no, o sea, no puedo obviamente responder al tiro. Son cosas para pensar y quizás contemplar para el futuro cómo podemos ir avanzando en la dirección que apuntas en tus comentarios. O sea, en términos de sanciones, etcétera, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a, o sea, por un lado tenemos el tema de multas como sanciones más efectivas o la delación compensada como una herramienta súper efectiva, dicen las autoridades de competencia, etcétera. Y por el otro lado tenemos el público que dice que queremos sanciones más duras, queremos penas de cárcel, etcétera, o sea, muy fuertemente, mucho más que en otros países. Y eso realmente un poco, o sea, es casi como un double-edged sword, digo en el paper, o sea, hay un problema acá también para las autoridades que si no, si en 5 o 10 años nadie ha ido a la cárcel por eso,
probablemente va a hacer mucho ruido de que, o sea, las autoridades no están imponiendo sanciones duras a las empresas que se coluden. Así que también hay o sea, por un lado, o sea, felicidades si lograron quizás explicar al público lo que están haciendo o lo mal que son carteles, pero al mismo tiempo quizás no han logrado explicar en más detalle qué significan las sanciones, cómo podemos lograr el tema de disuasión sin utilizar necesariamente las sanciones más duras. Así que sí, creo que los resultados nos constriñen aún más en términos del abanico de sanciones, o sea, los resultados de esa encuesta. Con respecto a o sea, mencionaste otros casos de corrupción y que, o sea, que la gente solamente conoce los casos más emblemáticos, los casos más que la ha tocado directamente a ellos. Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, el papel higiénico, el caso más emblemático, más reciente también, o sea, también es un caso súper simple de explicar, ¿cierto? O sea, el producto todos usamos, o sea, no podemos, o sea, nadie, o sea, todos estamos afectados por ese cártel, así que es fácil entender, es fácil explicar a la gente, etcétera. Pero es mucho más difícil cuando entras a productos, o sea, que no son directamente consumidos por mucha gente, etcétera, productos intermediarios, etcétera. Y creo que lo que quizás hay que hacer, o sea, es utilizar estos casos concretos donde el mensaje es mucho más claro, o sea, utilizar estos casos o sea, para la formación, para explicar, publicitar un poco más lo que se hace, lo que se logra, etc. Pero estoy totalmente de acuerdo que hay muy poca gente que respondieron, por ejemplo, mencionaron el caso de asfalto, navieras, etc. Habían algunos, pero dentro de 2000 yo diría unos, no sé, 5 o 10 al máximo. En términos de tu segundo, o de tu segundo punto, del primer punto, o sea, pensar en qué valor queremos, qué es detrás de la competencia, etc. Y mencionaste, por ejemplo, el valor de lo pequeño, etc. O sea, todo ese tema de farmacias independientes, comunitarias, etc. Creo que es interesante. Quizás, o sea, lo que sí habría sido bueno, y la encuesta en Australia hace eso, de hecho, preguntan si hay algunas condiciones atenuantes en el sentido de que, por ejemplo, si la empresa pero coludieron para, no sé, subir los estándares para el medio ambiente, o son empresas chicas versus empresas grandes, etc. Y creo que ahí, o sea, la gente sí valora, o sea, o rechaza menos un cartel entre empresas pequeñas quizás y empresas que quizás al coludirse logran otros valores o hacer otras cosas como proteger el medio ambiente o derechos laborales, digamos, o sueldos un poco más dignos, etc. Así que creo que, o sea, en ese sentido estás en lo correcto decir que hay mucho sentimiento, sensación anti-empresas grandes, y cuando hablamos de empresas pequeñas, etcétera, hay mucho menos probablemente rechazo a la idea de coludirse o sea, conversarse entre empresas, etcétera. Y tu segundo punto, o sea, ¿qué tanto realmente esos hallazgos reflejan una cultura de competencia versus una cultura anti-empresas grandes, anti-empresarial? Y creo que, o sea, tienes razón. La verdad, creo que, o sea, yo
de las respuestas abiertas un poco, de todo el comentario público que sale cuando hay cuando descubren una colusión, un cártel importante, etc. Mi sensación también es de que, o sea, muchos de los resultados de esa encuesta podrían haber motivado por el tema de que son, o sea, los casos que conocemos, los casos que son públicos, muchas veces son empresas grandes y que además tienen, no sé, alguna afiliación ideológica, etcétera. Creo que todo eso también ayuda a esa sensación de que los ricos, las élites nos abusan, etcétera. ¿Y qué tanto hay una cultura realmente de competencia, de mercados, etcétera? Eso es difícil decir, pero sí, o sea, si hablamos de empresas pequeñas o si la gente tiene la oportunidad de coludirse, si coluden o no. De hecho, hay un ejemplo medio chistoso en el campus San Joaquín de la universidad, de mi universidad. Afuera hay muchos vendedores independientes, o sea, la gente que traen cosas que hicieron en la casa y los venden allá. Y cada cosa que compras, no sé, un burrito, un sándwich, etcétera, sale 1,000 pesos o 1,500 pesos. Y los precios cambian, o sea, de repente eran 1,000 pesos y subieron a 1,500, pero como uniforme en todos los lugares. Hay, no sé, quizás 25 carritos en que puedes comprar tu comida. Y de hecho, un amigo mío dice que escuchó un tipo diciendo, mira, o sea, este tipo de sándwich está vendiendo a 1,000, pero el precio debe ser 1,500. Debemos hablar con él. O sea, en cualquier mercado informal pequeño también sale ese tema de colusión, y seguramente esa gente, si preguntas, si haces una encuesta allá, dirían que hay que poner penas de prisión, etc. Pero al mismo tiempo lo que hacen ellos es lo mismo al final. Pero sí, o sea, es un buen punto y no sé, o sea, de los resultados de este estudio por lo menos no podemos realmente decir que hay una cultura fuerte de competencia o una cultura de mercados que funcionen, etcétera, base a estos resultados solamente. Pero un punto interesante, creo que hay que pensar un poco más cómo podemos detectar, identificar si existe o no, o qué grado en Chile tenemos ese tipo de cultura. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, entonces yo voy a aprovechar que soy el moderador para abusar de mi poder y hacer la primera pregunta y los primeros comentarios, pero ya hay otros 2 comentarios, preguntas en el chat. Todavía hay tiempo para que se animen si quieran hacerle alguna pregunta a Umut. Umut, pues aprovecho precisamente con ese último punto que estabas mencionando sobre cultura de competencia. No sé si has tenido la oportunidad de revisar la encuesta Latin Barómetro. La encuesta Latin Barómetro tiene una pregunta en la que digamos, la han formulado durante muchísimos años en América Latina, y la pregunta es algo así como si están de acuerdo que el sistema de mercado es el sistema que puede llevar al desarrollo de un país. Que creo que es lo más cercano a esa pregunta de, bueno, ¿usted está de acuerdo con que esto funcione con un sistema de precios funcional y una economía de mercado que funcione, o cree que el camino es otro? Un poco eso es lo más cercano que yo he visto, digamos, a la pregunta de si hay o no cultura de competencia, y la respuesta es bastante alta, o sea, más de la mitad de la población en general responde que está de acuerdo con esa afirmación, que el sistema de mercado es el sistema que los puede llevar al desarrollo, pues con variaciones entre países muy importantes, pero llegan hasta el 70% en muchos países. Pero a mí, digamos, esos resultados de esa encuesta en Latin Barómetro y tus mismos resultados me llevaron a cuestionarme lo siguiente, y es, imaginémonos que sí sean, digamos, que los resultados de la encuesta sí son representativos, y que no son, y que digamos que no son producto de sesgos o de, digamos, interpretaciones sobre definiciones como cuando decía Javier que es la independencia. Imaginemos que sí representan on face value lo que está ahí. Pero mi pregunta es, bueno, ¿y eso qué implicación tiene respecto de quienes tienen la capacidad de participar en un cartel? Porque la población en general no es la que participa en un cartel, es un grupo de individuos muy pequeño
que tienen la capacidad de decisión y de participar en un cartel. Ellos y ellas, ¿qué piensan? Esos directivos o directivas o funcionarios que tienen la capacidad de incidir, ¿qué piensan? Digamos, podemos hablar de que hay un consenso de élites económicas, como pensamos que podía haber consensos de élites políticas y de grandes organizaciones multinacionales o supranacionales, y en el caso de los ciudadanos, que pareciera haber un cierto consenso de que hay que castigar ese tipo de conductas. Entonces, ese es mi primer comentario. Y mi segundo punto es que de los resultados de tu encuesta, me llamó la atención el gran contraste que hay entre el alto nivel de sanción que quisiera ver la gente versus la baja probabilidad de detección y sanción que la gente misma percibe. Y pues eso está esa brecha está en el centro de la pregunta de qué tan disuasivo es. Y me pregunto si la gente precisamente podría estar pidiendo penas mucho más altas y mucho más agresivas, precisamente porque cree que el sistema es menos capaz de detectar, y pues si es menos capaz de detectar, compensemos con que las sanciones son más altas. A veces yo percibo ese tipo de populismo punitivo en otras áreas del derecho que no tienen nada que ver con derecho a la competencia. En Colombia hace poco, por ejemplo, aprobaron la cadena perpetua para determinados crímenes que tienen que ver con delitos sexuales. A pesar de que la evidencia muestra que lo que se necesita es que las autoridades sean más capaces de detectar y sancionar. Entonces esas son como mis dos preguntas sobre si hay consenso entre las élites económicas que podrían precisamente ser las que participan en los carteles, uno, y dos, ¿cómo explicas esa brecha que hay tan grande entre la expectativa de una mayor sanción, pero la misma expectativa de creer las autoridades lo más probable es que no los detecten ni sancionen? Te dejo ahí, pero ahora voy a leer el par de preguntas que hay del público. Manuel dice lo siguiente. Dice, me llamó mucho la atención la parte final donde los pequeños empresarios ponen letreros de no colusión y que ellos no están coludidos. ¿A qué institución pública, privada, educativa, como una universidad u otra, se podría deber esta cultura de competencia? Pregunta Manuel. Y Richard Tepper pregunta lo siguiente. Dice, la distancia entre la opinión pública y el semiconsenso entre expertos da espacio para, uno, el antitrust populista, o el aprovechamiento político de las autoridades de competencia. Comenta Richard, esto parece aún algo lejano en casos como el chileno, pero no imposible en el caso de autoridades más grandes. Listo, ahora sí, Umut, hasta ahí llegamos en comentarios y con este último envión tuyo cerramos el evento. Ya, excelente, muchas gracias. Juan David, o sea, el Latinobarómetro, sí, he visto, no he revisado últimamente el tema de, o sea, los resultados sobre Chile, pero sí, o sea, esa pregunta es, o sea, podría ser una aproximación, pero también es un poco difícil porque cuando preguntas libre mercado, desarrollo, etcétera, cada una de esas frases significan diferentes cosas para diferentes personas, así que hay que tomarlo con cautela, pero sí, o sea, es interesante. No había pensado con respecto a eso, pero lo voy a revisar de nuevo. Con respecto a élites económicas, ¿qué piensan ellos y ellas sobre este tema? Súper interesante, o sea, me habría gustado hacer algo similar para empresas quizás. De hecho, en Australia se ha hecho el estudio de Karen Beaton Wells también. Hay una encuesta pública, hay una encuesta a 500 empresas sobre sus actitudes. De hecho, hay como entrevistas con gente que fueron condenadas por corrupción, etc. Así que ella tiene algunos resultados, pero yo, o sea, la verdad no, o sea, de esta encuesta que yo hice, no es posible saberlo, pero o sea, mi impresión es que esa cultura todavía, o sea, esa cultura de no debemos coludirnos, todavía no existe mucho entre empresarios en Chile. Recién creo que, o sea, se han introducido las sanciones, etcétera, quizás gradualmente se forma, pero creo que todavía no es muy fuerte, pero sería súper interesante, por ejemplo, hacer una encuesta
cuesta un estudio con empresas grandes, chicos, medianos, chicas medianas, etcétera, también poder diferir un poco cuánto saben, cuánto tienen una opinión con respecto. Pero mi impresión muy generalizada es que todavía no existe una cultura muy fuerte, ¿no? Una cultura anticarteles muy fuerte. Tu pregunta final, o sea, ese contraste entre alto nivel, o sea, que la gente quiere sanciones altas, duras, pero también perciben una baja probabilidad de detección. O sea, es interesante también justo por esa razón, quizás prefieren o quieren sanciones duras. Pero la verdad, o sea, la pregunta en que pregunté cuánto... o sea, si piensan que hay una probabilidad alta que las empresas sean sancionadas, no pregunté por detección, sino por ser sancionadas. Y eso creo que es, o sea, quizás no hay que interpretar eso de distinta manera, o sea, probablemente lo que perciben, o sea, los que respondieron a esa pregunta solo pensaron en el tema de si van a imponer sanciones o no a estas personas, porque también la pregunta que viene después una pregunta abierta, pregunta ¿por qué dices eso? Y en esta pregunta o sea, se ve que la gente respondieron pensando en la probabilidad de que sean sancionadas las empresas. Así que creo que no hay que deducir de eso que piensan que la probabilidad de detección es baja, pero la probabilidad de que sean sancionadas es baja. Creo que es el insight que podemos sacar de esa respuesta. Perdón, una cultura de competencia, ¿a qué debemos esa cultura de competencia? O sea, yo diría que, o sea, mi impresión personal, y de hecho yo no soy chilena y llegué después del caso de farmacias a Chile, etcétera, pero sí pienso que hay como el caso de farmacias de 2008-2009 se puede pensar como un hito importante en cambiar un poco o sea, en el conocimiento, en el cambio de opinión sobre este tema, que la gente conoce mucho más porque saben a partir de este caso, tienen mucho más información, o sea, se discute más, etcétera, o sea, hasta tu taxista podría opinar sobre este tema, etcétera. Y creo que eso se debe a la discusión pública que se generó en torno a esos casos emblemáticos. Hay también, en el paper cito algunos estudios de comunicación, de la disciplina de comunicaciones que dicen, por ejemplo, que se ha reportado bastante en los medios de comunicación, se ha prestado bastante atención al tema, etc. Quizás los medios de comunicación también son un eje importante en formar esa cultura de competencia, seguramente. Y finalmente, ese tema de antitrust populista, o sea, creo que hay un riesgo, o sea, hay un riesgo, o sea, Javier también mencionó el tema de sanciones penales y cómo las autoridades se sientan presionadas por imponer sanciones duras, porque si no se va a ver que, o sea, se va a pensar va a pensar la gente que las sanciones no son suficientes, etc. Creo que hay un riesgo en eso y también hay un riesgo de que, o sea, eso es un poco como muy anti-empresa, o sea, realmente se basa y se genera más esa sensación de anti-empresas grandes y eso, y también hay mucha presión porque, o sea, obviamente las autoridades de competencia solo pueden responder a algunas cosas y no todos, y eso también creo que hay una importante tarea de seguir informando y educando, formando el público sobre este tema, o sea, hay mucho trabajo para hacer en ese sentido de
de informar y educar más el público sobre los límites de la política de competencia, que no se puede alcanzar, no se puede lograr todo. Por ejemplo, no se puede totalmente eliminar o restringir el poder de las empresas grandes por las autoridades de competencia. Esos hacen cosas bastante concretas, específicas en algunas áreas, pero creo que existe un riesgo del populismo en ese sentido, si entiendo tu pregunta bien. Es importante, creo que, seguir la tarea de competition advocacy hacia el público. Creo que esas son todas mis respuestas. Quizás, no sé si hay más preguntas, comentarios. Creo que ya alcanzamos, Ya alcanzamos el tiempo, exactamente. De hecho, nos pasamos un poquito. Pero si quieres, también quería aprovechar para, Javier, no sé si quieres hacer algún comentario adicional. No, yo estoy bien de acuerdo con Umut, por lo menos en la pregunta de Manuel, ¿no? Creo que lo primero es casos y casos que lleguen cerca. Creo que hay pocas otras formas de difundir el conocimiento sobre esto si uno no tiene caso, digamos. O sea, el compliance e incluso todas las actividades de promoción que puedan hacer las autoridades son pocos frente a un caso. Son igual de importantes, ¿eh? No estoy disminuyendo esa labor, digamos. Pero creo que es mucho más rápido en términos de pura efectividad, un buen caso. Y hacia allá todas las autoridades deberían apuntar, digamos, más allá de los temas que conversamos sobre sanciones. Y lo último, respecto a tu pregunta nada más, claro, yo también creo que hablar de economía de mercado esconde mucho. Y en eso vuelvo a la literatura de los 90, ¿no? Esto sobre variedades del capitalismo. Yo creo que, o de los 2000, por ahí, ¿no? Yo creo que aquí el capitalismo colombiano no es igual que el chileno, tampoco es igual que el peruano, por nombrar tres que nombramos, que nombré antes, ¿no? O sea, donde hemos tenido los mismos tipos de problemas y de manifestaciones, etcétera. O sea, los capitalismos son muy distintos, entonces, claro, creo que la pregunta envuelve mucho. La economía es más social, menos social, el espectro es demasiado amplio como para estar... como para tener algo cierto de una pregunta tan amplia como esa. Y eso se demuestra nada más, o sea, el puro hecho que de Estados Unidos a China tenemos leyes de competencia aplicadas en forma totalmente distinta, pues tú lo sabes mejor que uno. Entonces, creo que es difícil, habría que ser mucho más certero en eso y ahí hay espacio tremendo para que se haga buen research. Y esa es una muy buena noticia, que nos quede espacio para hacer más investigación. Umut, muchísimas gracias por tu presentación, la verdad es que fue muy, muy interesante, estoy seguro que muchos volverán a ver este video que pondré a disposición seguramente este mismo fin de semana. Javier, muchas gracias por tus comentarios también muy agudos y muy interesantes. A todos los que nos acompañaron a la sesión, muchísimas, muchísimas gracias. Y como les contaba, este es el último evento del año del capítulo América Latina de Ascola. El próximo año volvemos. Sí hay un evento adicional que estamos organizando con otros capítulos regionales de Ascola, que es el lanzamiento de un proyecto que se llama Competition Exchange, que busca crear espacios para que autoridades de la competencia con diferentes grados de experiencia, desde las más jóvenes hasta las con mayor experiencia, puedan intercambiar experiencias, conocimiento y vamos a comenzar precisamente a finales de noviembre, el 26 de noviembre para ser más preciso, con una primera sesión en la que contaremos con representantes de las autoridades de competencia de El Salvador, Kenia, Hong Kong y Colombia, para hablar de un tema puntual que es cultura de competencia, precisamente, que es algo de lo que hemos hablado mucho hoy. Así que seguro muchos de ustedes también estarán interesados y recibirán a través de la lista de correos más información y a través del blog lalibrecompetencia.com les compartiré la información. Pues nada, muchísimas gracias y espero verlos muy pronto en futuras sesiones. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos y todas. Y No, Javier, Juan David en particular. Mil gracias. No, a ti muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Muy bien. Chao. Chao, chao. Chao a todos.